Qué lindo ya canta. Bueno, la semana pasada en nuestro estudio del Sermón de del Monte, nosotros encontramos esto que es palabras que han sido muy conocidas, que es la regla de oro, en la cual dice que usted debe de, esta semana continuando esa regla de oro, nosotros volvemos a regresar a algo que es uno de los palabras más mal aplicadas, mal entendidas de lo que algún día dijo Jesús. Y estas palabras son las que encontramos en Lucas 6:37, lo cual dice, y no juzguéis y no seréis juzgados. O la forma más conocida de estas palabras que se encuentran en la versión de Mateo del Sermón de la Montaña dice, no juzgues para que no seas juzgado. Con respecto a la gran familiaridad de este verso y a su mal uso extremo, el teólogo R.C. Sproul dijo lo siguiente: este versículo es probablemente el único versículo que en todo pagano en América sabe que está en la Biblia. Posiblemente no saben lo que Juan 3:16 dice, incluso si ven la referencia en negrita en los eventos deportivos, pero saben esto, que en cada vez en la iglesia tienen un comentario sobre cualquier práctica de la iglesia que considera pecaminosa. El pagano se apresura a citar las escrituras diciendo, no juzgues, se supone que no debes de juzgarnos. Ahora, la razón por la que este versículo es tan popular y tan mal aplicado, no solo entre los no cristianos y lamentablemente entre algunos creyentes, es porque en su intento de evitar toda responsabilidad por su comportamiento pecaminoso, intentan desviar la atención de alguien. Y dicen que una mala conducta es estar juzgando, y Jesús dijo que no se juzgará. Pero aquellos que hacen esto están equivocados y están totalmente equivocados porque han malentendido completamente lo que Jesús quiso decir cuando Él habló de juzgar a alguien y prohibir que se juzgue. Y lo han malinterpretado porque han sacado sus palabras del contexto. Verá, una vez que las palabras del Señor están en el contexto correcto, no solamente el contexto inmediato con el que se dieron estas palabras, sino también el significado general del Nuevo Testamento se comprende fácilmente de lo que el Señor estaba hablando. Entonces yo le recuerdo que con el contexto en el que Jesús dijo estas palabras, no juzguen para que no seas juzgado, es su sermón del monte. Y el tema general y el mensaje principal de este sermón es de que aquellos que siguen al Señor deben de ser diferentes de los demás. Ellos tienen que ser ciudadanos de su reino, deben de tener una piedad genuina que se demuestra en la forma en que se conducen sus vidas. La forma en que Jesús expresó esto se encuentra en Mateo 5:20. Yo lo dije hace unas semanas, pero regresando a esto es la fundación para entender este sermón. Por eso yo digo que a menos que vuestra justicia supere la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. En contraste con lo que decían los escribas y los fariseos de ese lugar, eran hombres que eran legalísticos y que solamente se preocupaban por las apariencias externas, no realmente porque fueran justos. Eran hombres que no tenían realmente una preocupación interna. Y en contraste con ellos, con estos hombres, es a lo que dice el Jesús: tú debes de ser diferente, tú tienes que tener una evidencia de una justicia que brota de un corazón en sumisión a Dios, que resulta de la obediencia a Él y un deseo de agradarle y honrarle. Y así, habiendo declarado esta amplia verdad general acerca de la justicia genuina que impregna su sermón y cómo tiene que uno ser correcto y cómo nos comportamos, una de las cosas más de los que él habló es que si sus discípulos deben de ser justos y deben de amar a sus enemigos. Y esto es lo que hemos estado estudiando en los últimos domingos: cómo y por qué debemos de amar a nuestros enemigos y cómo debemos de ser buenos con los que son malos con nosotros. Y lo que descubrimos la semana pasada es que la única razón por la que debemos amar a los que nos odian es porque refleja el amor de Dios, porque Él ama a los que nos odian y no son sus enemigos. Y la forma en que nos demuestras amor es mostrándoles misericordia, es decir, compasión y bondad.
Jesús les dijo a ellos en Lucas 6:35, pero amad a vuestros enemigos y haced el bien, prestad sin esperar nada a cambio, y vuestro galardón será grande, seréis hijos del Altísimo, porque Él mismo es bondadoso con los hombres ingratos y malos. Y en el Evangelio de Mateo, Mateo registra que Jesús es muy específico para hablar acerca de cómo es que Dios ama a sus enemigos al declarar, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre los malos y buenos y llover sobre los justos e injustos. Y como notamos el domingo pasado, el pensamiento que está aquí no solo que nos volvamos hijos de Dios al mando a nuestros enemigos, pero más bien que nosotros probemos ser hijos del Señor cuando nosotros demostramos, revelamos que somos sus hijos porque reflejamos la voluntad de nuestro Padre Celestial, su carácter. Tratamos a nuestros enemigos de la misma manera que Él trata a sus enemigos, mostrándoles bondad inmerecida sin esperar nada a cambio. Y habiendo señalando este punto, Jesús luego se aseguró de que nadie pudiera malinterpretarlo, declarando en las palabras más claras posibles su siguiente oración, que es en el versículo 36. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Usted no puede malentenderlo, es tan claro, sea misericordioso tal como su Padre es misericordioso. Y ahora, retomando todo lo que dejamos el domingo pasado, leemos cómo Jesús procede con estas palabras, comenzando en el versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seáis condenados. Perdona y serás perdonado. Da y se os dará. Se les verterá en tu regazo una buena medida, apretada y merecida y rebosante, porque en vuestra norma que das será regresado a ti. Ahora, ¿cómo se relacionan estas palabras con lo que acaba de decir Jesús? De lo que Él habla es en lo que nos dice, que nos está diciendo que seamos misericordiosos con nuestros enemigos como Dios es misericordioso con los suyos. Jesús ahora nos dice cómo se es misericordioso con aquellos, y Él nos dice dándonos 4 órdenes, 2 negativas y 2 positivas. Y Él nos manda a no juzgar a los demás, a no condenar a los demás. Y luego nos ordena a que perdonemos a los demás y que seamos generosos para dar a los demás. Es decir, cada uno de estos mandamientos, tanto negativos como positivos, son formas en que Jesús nos dice cómo mostrar misericordia a aquellos que nos odian, y son muy específicos y muy claros. Son muy importantes porque alguien ha dicho, un padre misericordioso tiene hijos misericordiosos. Así que si usted profesa conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, y por lo tanto usted afirma que Dios es su Padre, entonces usted tomará muy en serio estos mandamientos y usted buscará obedecerlo. Ahora, esto no quiere decir que poner en práctica estos comandos sea fácil y que no tendrá dificultad en hacerlo, porque no va a ser fácil, pero aquellos que están y que aquellos que son nuestros enemigos nos han lastimado y nos han herido, y muchos tenemos la tendencia de tener amargura y rencor contra ellos. Pero si usted es un hijo verdadero de Dios y se preocupa por obedecer al Señor, entonces superará estas actitudes pecaminosas. Y mientras continúa arrepintiéndose de la amargura y guardando rencores, buscará al Señor para que le ayude a vencer todas esas luchas carnales hasta que esté haciendo lo que Él dice, mostrando misericordia a sus enemigos en una manera de que Jesús le dijo que lo hiciera. Así que como este trasfondo, estamos listos a descubrir las 4 formas en que Jesús dijo que deberemos de ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Veremos 2 de esta semana y las 2 siguientes la semana que entra. Y el primer modo que mostramos misericordia es al no juzgarlos. No juzguéis y no seréis juzgado.
Ahora, como lo dije anteriormente, esta es una palabras que han sido malentendidas, mal aplicadas, que Jesús jamás pronunció y se malinterpreta en dos líneas de pensamiento. La primera línea del malentendido es la creencia de que al prohibir juzgar a otros, Jesús está prohibiendo la institución de todos los tribunales de justicia humanos. Esa fue la opinión de un gran novelista ruso, León Tolstoy, que decía que la enseñanza de Cristo de no juzgar a los significaba que no debía de haber tribunales de justicia, ni jueces, ni abogados, ni jurados. Tolstoy dijo, Cristo prohíbe totalmente la institución humana de cualquier tribunal de justicia y no podía querer decir nada más con estas palabras. Pero Tolstoy y los que se han unido a sostener este punto de vista están equivocados. Jesús ciertamente quiso decir algo más con estas palabras, porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento enseñan la necesidad de los tribunales de justicia humanos. Deuteronomio 19, Romanos 13, 1 de Corintios 6. Cristo no pudo haber enseñado nada contrario a lo que enseña en otras partes de la Escritura. Y además de esto, el contexto de las palabras de Cristo sobre juzgar a los demás no tiene absolutamente nada que ver con los jueces profesionales en los tribunales de justicia, sino con individuos que juzgan a otros individuos. Ahora, francamente, la mayoría de nosotros no tomaríamos el punto de vista de Tolstoy de juzgar como algo verdadero, porque él tiene un gran error. Pero fácilmente lo ignoraríamos. Parece ridículo y es obvio un error y no fue lo que Cristo dijo. Pero hay un punto de vista segundo que es erróneo acerca de esto y se ha adaptado en algunos lugares también. Para mucha gente es algo muy popular, mucha gente lo ha adoptado, hasta los mismos cristianos, y esa segunda forma en que las palabras de Cristo acerca de juzgar han sido malinterpretadas es que no podemos criticar a otra persona. Nunca debemos de juzgar si las acciones de otra persona son correctas o incorrectas. Nosotros nunca debemos expresar una opinión fuerte en contra de la conducta de otro. Nunca debemos condenar el comportamiento o la enseñanza de otra persona u organización y nunca debemos de señalar el pecado de nadie, ciertamente, porque nunca debemos de decirle a nadie tú estás equivocado. Es decir, este punto de vista cree que seguir la enseñanza de Cristo sobre no juzgar a los demás significa que siempre debe de ser tolerante con todos los demás independientemente de cómo se comporten o de lo que ellos crean. Y la popularidad de este punto de vista puede ser y verse en la frecuencia en lo que usted escucha de alguien que puede ser confrontado con su pecado diciéndole al que le confrontó, deja de juzgarme, déjame en paz, no me juzgues. O incluso pueden usar las palabras de Cristo en contra de su confrontador, diciendo, no juzgues para que no seas juzgado. Pero interpretar las palabras de Cristo de la manera de este modo es un malentendido completo, una corrupción de lo que Jesús quiso decir acerca de juzgar. Así es como el maestro de la Biblia y el autor Ken Hughes explica este punto de vista malentendido. Él escribió, estas primeras 3 palabras, no juzgues, se han interpretado en el sentido de que buenos cristianos nunca deben de ejercer ningún juicio crítico. Algunos creen que los cristianos modelo aceptan totalmente, sea cual sea la situación. La semejanza a Cristo se equipará con una suspensión de las facultades críticas, una ceguera piadosa de lo que acepta todo. Irónicamente, el mundo ama a las personas obstinadas. Sus favoritos son aquellos que son elocuentes y dogmáticos sobre las posiciones sobre política, arte, música, literatura, cultura y lo que sea. Y sin embargo, cuando se trata de cuestiones de moralidad individual, el mundo aborrece a las personas obstinadas, especialmente si representan la moralidad convencional, y estos asuntos adora a la persona que no juzga. El cristiano ideal, especialmente el clérigo ideal, es una medusa sin discernimiento, flácida, indulgentemente y que lo acepta todo y que vive una mala interpretación y no juzga. Ahora, esto es como la mayoría de la gente que es
no cristiana y a algunos cristianos les gustaría interpretar las palabras de no juzgar. Ellos creen que cuando Jesús dijo que no juzgues, Él quiere decir que nunca debemos haber un juicio moral sobre las faltas de alguien, que debemos de fingir que que no notamos el pecado de alguien, que no nos negamos a discernir entre el bien y el mal, la verdad y el error. Pero aunque les gustaría que este fuera el significado de las palabras de Cristo, porque les da espacio para vivir como quieran, sin ser condenados y criticados, esto definitivamente no es lo que Jesús quiso decir acerca de no juzgar a los demás. Y la razón principal por la que sabemos que este es el punto de vista es incorrecto es porque el entero Sermón del Monte, especialmente la versión de Mateo, es una serie de juicios sobre errores de los escribas y fariseos, ya que Jesús continuamente señala sus actitudes equivocadas, enseñanzas incorrectas y su conducta equivocada. Les llama hipócritas y les dice no sean como ellos. Él está haciendo juicios en contra de ellos. Y ahora alguien puede decir, bueno, es que Él es Jesús, Él es Dios y por lo tanto como Dios tiene el derecho a juzgar a los demás, pero nosotros no. Pero este argumento es seriamente erróneo, porque Jesús no solo juzgó a los demás en el Sermón del Monte, sino que en realidad nos ordenó a juzgar a los demás también. Quiero que noten algo importante que vemos en el relato de Mateo sobre las palabras del Señor acerca de no juzgar. Miren lo que dijo Jesús en Mateo 7:1. Y esto es donde vemos las palabras de Cristo de no juzgar a los demás. Pero mire, casi inmediatamente después de decir eso, Jesús le dice a sus seguidores que hagan juicios del valor en el versículo 6. Que haga juicios, que tenga opiniones acerca de ciertas personas. Usted ve de Mateo 7:6, no dice, no le des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y ahora para obedecer este mandato tenemos que juzgar en el sentido de hacer juicios sobre quienes son perros y quienes son cerdos, como se refiere ahí. Obviamente no están hablando de personas, literalmente de los animales. Él está hablando de gente que se comportaría como un animal salvaje. Y ahí mismo más adelante vemos en Mateo 7 del 15 al 20. Dice, cuidado con los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. No se recogen uvas de los espinos ni higos sobre los cardos, ¿verdad? Así que todo un buen árbol da buenos frutos, porque el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo lo que el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por eso, por sus frutos los conoceréis. Ahora, para obedecer este mandato de tener cuidado y poner atención a los falsos maestros, necesitamos determinar quiénes son ellos. Y eso implica hacer evaluaciones críticas, juicios sobre las personas, tanto sobre su conducta como sus enseñanzas. Pero no solo es el contenido del Sermón de la Montaña que nos dice que debemos de juzgar a otros. Todo el Nuevo Testamento está lleno de exhortaciones de que no juzguemos a los demás y nos formemos opiniones de otros, y es necesario confrontarlos en cuestiones del bien y del mal y de la doctrina. Por ejemplo, note lo que Jesús dijo en Mateo 18, del 15 al 17. Si tu hermano peca, está hablando aquí cómo se practicaría. Ve y muéstrale su falta en privado. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, toma aún contigo 2 o 3 para que por boca de 2 o 3 testigos sea confirmado todo hecho. Y si se niega a escucharlos, díselo a la iglesia. Y si se niega a escuchar aún a la iglesia, sea para vosotros como un gentil y un recaudador de impuestos. Ahora aquí Jesús nos ordena que confrontar a un hermano pecador y llamarlo al arrepentimiento. A un hermano que no se arrepiente, debemos nosotros de confrontarlo nuevamente a que se arrepienta, y cuando él no lo hace nosotros tenemos que regresar con él y confrontarlo con 2 o 3 personas.
Y si aún así todavía no se arrepiente, toda la congregación debe de saberlo para que los miembros de la iglesia lo llamen al arrepentimiento. Y si eso no produce un cambio, entonces Jesús dijo que debe de ser expulsado de la iglesia, excomulgado y tratado como si él fuera un no creyente, porque así es como se está comportando. Ahora, amigos, todo este proceso de disciplina de la iglesia requiere que tenga uno un juicio y poder confrontar a las personas. Tiene que hacerlo uno, y esto es un pasaje que es aislado de las escrituras. No, este no es el caso. Se encuentra esto en muchos lugares de la Biblia dice que nosotros tenemos que tener evaluaciones, formarnos opiniones sobre la gente, evaluar bien y lo mal y sacar conclusiones. Por ejemplo, Juan comúnmente es conocido como el apóstol del amor. Y es lo que dijo en el segundo de Juan 10:11, si alguien viene a nosotros y no trae esta enseñanza, enseñando acerca de Dios, no lo recibáis en vuestra casa ni le deis un saludo, porque el que le da un saludo participa de sus malas obras. Ahora, lo que Juan está diciendo, para que lo entienda en el contexto correcto, es de usar las casas como iglesias. En esa época no tenían iglesias, así que usaban las casas, y lo que él decía es que debemos de juzgar cada vez que alguien se sube a un púlpito y nos quiere enseñar acerca de Cristo, para determinar que si su mensaje es sólido y verdadero y bíblico. Tenemos que tener la habilidad de hacer un juicio correcto. En Gálatas del 1 al 8, el apóstol Pablo también nos manda a evaluar y a discernir y juzgar el mensaje de los demás. Pero aun si nosotros o ángeles del cielo les anunciaron un evangelio diferente al que hemos anunciado, sea un anatema. Y entonces debería de ser evidente tanto el sermón de la montaña como el resto de las escrituras que al ordenarnos que no juzguemos a los demás, Jesús no nos está prohibiendo que hagamos juicios y conclusiones válidas sobre el comportamiento y la doctrina de los demás. Entonces, ahora que sabemos lo que el Señor no quiso decir al juzgar a los demás en esa pregunta, ¿qué fue lo que sí quiso decir con esa declaración? No juzgues. Escuche atentamente. El juicio del que habla Jesús no tiene nada que ver con hacer juicios del valor sobre el comportamiento de las personas y sus enseñanzas. Estamos llamados a hacer eso, pero el tipo de juicio que Jesús nos prohíbe hacer es esa actitud negativa, hiperactiva, hipercrítica, que se deleita en buscar las faltas de los demás para condenarlos con dureza. Lejos de ser una crítica constructiva que pretende ayudar a las personas, este tipo de juicio es destructivo. Porque critica, es destructivo y critica a otros solamente por criticarlos. De hecho, alguien que juzga de esta manera obtiene una satisfacción maliciosa y perversa al señalar los pecados de los demás, porque hace que la persona que juzga se sienta superior a aquellos de los que está criticando y menospreciando. En las palabras de un maestro de la Biblia, este es el tipo de persona que al buscar las faltas de los demás pone la peor interpretación sobre los posibles motivos, vierte agua fría en sus esquemas y no es generoso con sus errores. Ahora, amigos, para comprender realmente lo que Jesús está diciendo aquí, requiere que nosotros recordemos que Él está hablando de enseñar misericordiosa y bondad a alguien que lo odia. Y señalar y deleitarse en las faltas de alguien, incluso aunque sea su enemigo, no es la forma en que se enseña la bondad. Es una forma de exaltarse a sí mismo porque se hace sentir moralmente mejor que la persona a la que está juzgando. Cuando usted muestra compasión a un enemigo, significa que incluso que aun cuando señala su pecado, usted nunca se eleva por encima de él, independientemente de su comportamiento malvado. Significa que al abordar el pecado de alguien que lo odia, nunca debe de pensar como que usted es mejor que esa persona, porque aparte de la gracia de Dios en Cristo,
nos comportaríamos exactamente como se está comportando esa persona o hasta peor, y por lo tanto, impulsados por la compasión, nunca debemos de ser duros y desagradables, incluso cuando hablemos con un enemigo sobre su propio pecado. Ahora, mantenga que lo que queremos realmente ver aquí, cómo podemos demostrar un carácter recto, es cuando Jesús dice que no debemos de juzgar ni criticar a los demás, y nótelo, como lo hicieron los fariseos hipócritas de ese tiempo. No debemos de tratar a las personas de la forma que los fariseos trataban a las personas de ese tiempo, hipercríticos, hipócritas, que disfrutaban juzgando y criticando a los demás y menospreciando a todos los que eran diferentes que ellos, los que pensaban diferente, los que actuaban diferente. Y fue aquí cuando él dice que hay una parábola que vemos en Lucas 18, del 9 al 14. Yo sé que lo hemos leído antes, pero entienda y vea el espíritu crítico de esta persona, empezando. Y también contó esta parábola a unas personas que confiaban en sí mismas como justas y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso de pie y oraba para sí mismo: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, pago diezmos de lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, estando en cierta distancia, ni siquiera levantaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten misericordia de mí, el pecador. Os digo que este hombre fue a su casa justificado antes que el otro, porque todo el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Ahora usted puede ver por la representación de Cristo que este fariseo típico es un hombre que exhibía justicia propia, no solo al señalar los pecados de los otros, como el recaudador de los impuestos, sino al exaltarse a sí mismo como un hombre recto y con gran deleite mostraba su superioridad moral sobre todas estas personas. Cuando él decía: Dios, te doy gracias que yo no soy como los demás, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Usted ve, esto era característico de los fariseos. Menospreciaban a cualquier persona que no fuera como ellos y que no estuviera de acuerdo con ellos, y se apresuraban a condenarlos, a criticarlos como pecadores horribles. Este es el tipo de juicio que Jesús prohíbe que hagamos: juzgar como un fariseo. Ahora, aunque los fariseos como un grupo oficial ya no existe, ellos ya han pasado a la historia hace mucho tiempo. Cuando alguien es demasiado crítico, cuando es santurrón, como que busca la falta en los otros, ese es el espíritu que viven muchos cristianos. De hecho, el buscar y exponer los pecados de los otros, especialmente sus hermanos cristianos, parece ser el pasatiempo de muchos creyentes. Verá, hay algunos creyentes que ven su llamado en la vida el señalar los pecados de los demás, pero ellos curiosamente parece que no ven sus propios pecados, pero ven los pecados de los demás. Ellos nunca hablan de lo suyo, pero les encanta enseñar el pecado y las faltas de otras, especialmente el orgullo, la arrogancia, como fariseos, aunque ya no existe, pero bueno. Son rápidos para encontrar y condenar con dureza y exponer los pecados de los demás, pero están ciegos a sus propias faltas y pecados. Entonces, ¿cómo puede saber si usted es culpable de ese tipo de condenación y juicio farisíaco? Bueno, aquí hay algunas formas evidentes de que este pecado existe en su vida. Usted es culpable del pecado de juzgar a los demás y disfruta descubrir el pecado de la vida de alguien, incluso el pecado de un hermano o una hermana en Cristo, en lugar de que en su corazón se aflija como debería de ser porque lo ama. Usted dentro de su corazón, en el fondo de su corazón, como que se siente contento. Usted se siente mejor consigo mismo de que alguien esté en pecado.
Y esto es lo que Pablo les dijo a los corintios acerca de cuán equivocada es esa actitud refiriéndose cómo debemos amar. Pablo dijo primero de Corintios 13, 6 al 7. El amor no se regocija en la injusticia, sino se regocija en la verdad. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera y todo lo aguanta. Es decir, lo que Pablo está diciendo es de que el amor espera por lo mejor de los demás, cree lo mejor en todos y se regocija cuando los demás caminan en la verdad, no en error. Pero el espíritu de un fariseo crítico espera lo peor de los demás, obtiene un placer perverso al encontrar los pecados y debilidades de otros. ¿Por qué? Porque hace a ese fariseo sentirse mejor así, acerca de sí mismo, porque él está convencido de que no es como ellos. Y eso del otro modo de juzgar a otros es cuando nosotros juzgamos las intenciones al corazón de alguien, incluso hasta nuestros hermanos cristianos. Escuchen, nadie puede saber por qué la gente hace algo, solamente Dios lo entiende. Nosotros solo podemos ver las actitudes externas, pero no podemos saber lo que ellos hacen. No, tú no sabes, es imposible para ti. Tú no puedes saber las motivaciones internas de alguien porque no puedes entender las razones por las que hicieron lo que hicieron. Y sin embargo, a pesar de no saber, hay muchos cristianos que son muy rápidos para sacar conclusiones precipitadas y juzgar a los motivos de otra gente y siempre parecen atribuir los peores motivos a los demás. Afirman saber con certeza que sus acciones se realizaron por razones de gloria propia, actuando para llamar la atención. No, usted no sabe. Ellos creen que saben o asumen que saben, pero ellos no tienen idea. Porque cualquier persona que está asumiendo o acusando a alguien más con los motivos equivocados, usted está tomando el lugar de Dios. Porque solamente la omnipresencia y el poder del Señor puede leer nuestros corazones y nuestros motivos. Mire lo que Pablo le dijo a los corintios en 1 de Corintios 4, del 3 al 5. Pero para mí, una cosa muy pequeña que se pueda ser examinado por usted o, o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni siquiera me examino a mí mismo porque no tengo conciencia de nada contra mí mismo, pero no estoy absuelto de esto porque Él me examina, es el Señor. Por lo tanto, no sigas juzgando antes de tiempo, sino espera que venga el Señor, quien traerá luz a las cosas ocultas de la oscuridad y revelará los motivos del corazón a los hombres, y entonces la alabanza de cada hombre vendrá con Él. Solamente Dios sabe lo que está en su corazón, solamente el Señor sabe por qué hace lo que usted tiene que hacer. Y Jesús nos ha dicho claramente que debemos mostrar compasión y misericordia a los demás sin importar cuán mal nos han tratado, y lo hacemos a no juzgarlos con un espíritu crítico, santurrón, de desprecio, un espíritu que se deleita en los pecados ajenos. Escuche, este tipo de juicio es un pecado horrible y sin embargo es algo muy común entre los cristianos. Porque de acuerdo a nuestra tendencia carnal, tenemos la tendencia a criticar, a condenar, y especialmente a las personas que no nos agradan tanto, que nos han lastimado. Pero el Señor nos manda a que no hagamos esto. Él nos dice que no nos comportemos de este modo. Y si hacemos caso omiso de lo que Él dice y continuamos juzgando a los demás con justicia propia, entonces Jesús procede a decirnos lo que podemos esperar de Él en el versículo 37, en Lucas, leyendo Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. Ahora Jesús dice que si no juzgamos a los demás, entonces no seremos juzgados, lo cual es simplemente otra forma de decir que si juzgamos a los demás, entonces nosotros mismos seremos juzgados. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor con esto? Bueno, que hay algunos que interpretarían que Jesús está diciendo que si no quieres ser juzgado por otros, entonces no juzgues a los otros. Es decir, cuando menos crítico seas con los demás,
la gente va a ser menos crítica contigo. Ahora, ciertamente hay una gran verdad en este pensamiento, porque aquellos que hablan mm, cosas que no son agradables de otros invitan a que la gente hable cosas desagradables de ellos. Y la razón por la que sabemos que Jesús está hablando aquí de mostrar compasión y amor a un enemigo es porque la gente que lo odia, la gente que no es bueno con usted, esa gente sin importar de cómo lo traten, o más bien, o cómo usted lo, sin importar cómo usted puede tratar a alguien que no es bueno con usted o que es malo con usted, ellos van a tener esta tendencia de hablar negativamente de usted, sin importar cómo usted puede hablar de ellos. Si usted es bueno, ellos van a tener un espíritu de desagrado, de lo que en lo cual el Señor dice que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos cuando hacemos cosas agradables por ellos, sabiendo que no se van a no nos van a dar la misma actitud. Pero él dice, cuando tú le enseñas compasión a un enemigo, no esperes a que él te muestre la misma compasión. Eso sería como una contradicción. Escuche con atención. Lo que Jesús está diciendo aquí es que si usted a propósito y con intención, nosotros hacemos a un lado, haciendo a un lado esta enseñanza y hablamos con pecado acerca de otros y de sus motivos, si nosotros, aunque nos dice que no lo hagamos, lo continuamos haciendo, entonces nosotros ya no demostramos que no somos hijos del Señor, porque viene el día en el que Jesús nos va a juzgar a todos con todos los no creyentes. Y aunque usted ve, la justicia nos enseña que ningún creyente verdadero será juzgado por el Señor, por el error de nuestros pecados, porque la muerte de Jesús, por medio de él, a nosotros, como nos dijo Pablo en Romanos, no hay condenación que viene a aquellos que viven en Jesucristo. Eso no quiere decir que cualquier persona que clama ser un cristiano va a poder escapar el juicio del Señor. Hay mucha gente que está diciendo en este país que ellos son gente creyente, que creen en Dios, pero no tienen evidencia alguna de que realmente lo aman. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, él está diciendo claramente que la gente viene aquí, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos entrará. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces yo declararé, nunca te conocí, apartar de mí, porque nunca te conocí. Yo nunca te conocí, yo nunca tuve una relación directa contigo. Y mire, fije cómo estas gentes afirmaron conocer a Cristo, incluso lo llamaron Señor. Y trataron de convencer al Señor de que eran sus seguidores, diciéndole que estaban activos en hacer milagros espectaculares, pero Jesús no estaba comprando nada de esto, y la razón por la que él no estaba aceptando como una verdad, como unos creyentes verdaderos, es porque la muestra de un verdadero creyente es que prueba una vida que está caracterizada por la obediencia a Él, y estas personas se caracterizan por la desobediencia. Por eso Jesús dijo que los únicos que entrarán al reino de los cielos son los que hacen la voluntad del Padre. También les dijo a los pseudo creyentes que a pesar de sus obras milagrosas, eran obreros de la iniquidad. ¿Y qué significa? Lo que significa es que su estilo de vida era de una desobediencia habitual a la palabra de Dios. La desobediencia era su forma de vida y no les importaba obedecer a Dios, no les interesaba obedecer lo que decía Dios. No les interesaba hacer lo que dice la palabra, y su existencia diaria era practicar el pecado sin deseo alguno de arrepentirse. Estaban muy satisfechos en esa vida que llevaban. Ahora es importante que entendamos que el Señor no les está diciendo a estas personas que la manera de entrar a su reino era haciendo obras de obediencia.
No, porque nadie puede obedecer a Dios suficiente para ganarse el camino al cielo, porque todos somos terribles pecadores y transgresores de la ley. Por eso dice la Escritura en Efesios 2, del 8 al 10, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es por vosotros, es un don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús en buenas obras, porque nosotros somos la muestra del Señor. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Jesucristo para las buenas obras, las cuales Dios nos preparó de antemano para que anduviéramos en ello. La salvación es un regalo de Dios que Él da gratuitamente a aquellos que ponen su fe en Cristo, aquellos que ven que sus buenas obras no les harían ganar el cielo. Sin embargo, aquellos que han confiado en Cristo para la salvación ahora caminan en obras buenas, porque son obras de obediencia, porque por medio de ellos van a ganar la salvación, sino como en una forma de expresar que a nuestro Señor y el amor a Dios. Caminamos en acciones de obediencia, pero no porque queremos ganar nuestra salvación, nuestro lugar en el reino. No, nosotros lo hacemos por el amor a la palabra. Verá, la persona que es un verdadero creyente, un genuino seguidor del Señor, alguien que se ha convertido y que ha sido transformado por Él, una persona que ha sido cambiada, tiene la evidencia de obedecerle por el amor y el deseo de agradarle. Escuche lo que dice en el 1 de Juan 2, del 3 al 6. Lo voy a leer y lo explicaré después, porque algunos de ustedes se van a sentir un poco incómodos al leer esto. Y posiblemente se necesitarían tener que sentir incómodos. Pero eso sabemos que hemos llegado a conocerles y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Esto sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Y es la obediencia. Ahora, entienda con atención. El Señor ciertamente no está diciendo que todos los creyentes deben de guardar la ley y sus mandamientos, porque nadie puede perfectamente mantener y obedecer la palabra del Señor. Pero la palabra que Juan está hablando aquí no es una palabra de una absoluta perfección, sino la palabra que está usando es un deseo, es un deseo de obedecer, de hacer lo que el Señor requiere. Y lo que Juan está diciendo aquí es de que los verdaderos creyentes del Señor, ellos desean obedecer la palabra del Señor, y cuando no lo hacen, se arrepienten, se levantan y siguen. El deseo de su corazón es obedecer, y en su corazón de corazones la obediencia es lo que ellos quieren, aun cuando pelean con su carne y con su pecado. Esa es la marca de un creyente verdadero que quiere obedecer incluso cuando es difícil. Y ellos obedecen por la gracia del Señor. Pero después de escuchar a Jesús, no juzgues a otros para que no seas juzgado. Si usted escucha esas palabras, pero usted no tiene intención alguna, si ni siquiera obedecer, esto no quiere decir nada para usted. Yo le voy a decir, usted no es posiblemente un verdadero creyente, y como lo dijo Jesús, tú serás juzgado con todos los otros no creyentes, porque tú no eres un creyente verdadero. Ken Hughes dijo, eres crítico y condenatorio. Describe esto tu deporte interior favorito. Ten cuidado, porque entonces ciertamente no eres un discípulo. Un padre misericordioso tiene hijos misericordiosos. Y si tú no tienes un reflejo, un interés de reflejar bondad, yo quiero que en el tiempo que nos queda podamos ver brevemente la segunda forma en que Jesús nos ordena mostrar misericordia a nuestros enemigos, y es al no condenarlos. Y no condenéis, y no seréis condenados. Ahora, una vez más, estas palabras se presentan en una forma negativa, tal como lo fue el juzgar. Y así es cuando dice que si usted condena a alguien, usted será condenado.
¿Y cuál es la diferencia entre juzgar y condenar? Bueno, son bastante similares. No necesitamos pasar mucho tiempo en esto, pero la mayor diferencia entre juzgar y condenar es que cuando usted condena es que usted lleva el juicio a un nuevo nivel, en el sentido de que al condenar a alguien significa que usted ha encontrado fallas en él y ahora le está pasando la sentencia porque ha llegado a la conclusión de que no hay esperanza para ellos y que ellos están condenados, perdidos. Entonces, cuando usted condena a un enemigo, implica colocarse en el papel reservado solo a Dios y que decide cómo debe de ser ejecutado, en lugar de orar compasivamente para que su enemigo se salve y no sea condenado como perdido sin esperanza y que esté más allá de la salvación de la gracia de Dios. Y si usted tiene esa actitud hacia los otros, si usted es tan despiadado como para condenar cruelmente a su enemigo a una eternidad sin Cristo, y si ni siquiera orar por su salvación, entonces no tiene usted una importancia por su misericordia. Si usted no tiene ningún cuidado por otros, si usted no tiene misericordia por otros, usted no puede ser un verdadero hijo de Dios. Por lo tanto, usted será, como Jesús lo dijo, condenado a sí mismo. Cualquier persona que no tiene interés por alguien que está perdido, que venga y entienda de Cristo, incluso aunque la gente lo haya lastimado profundamente, si usted no tiene amor y misericordia de Dios por ellos, entonces, tal como lo dijo Jesús, Jesús nos habló del perdón y él perdonó a la misma gente que lo pusieron en la cruz. Él les dijo, Padre, perdónalos. Y lo mismo le pasó a Esteban cuando a él lo estaban martirizando. Dijo, Señor, perdónalos. Y si usted no tiene ningún interés por el alma, por la gente que está perdido y que dentro de usted tiene como que se regocija de que la gente está perdida, yo le diré que el propósito de las palabras de nuestro Señor es guiarnos en un modo en el que nosotros debemos de demostrar la compasión por otros, en vez de siempre estar buscando el error en nosotros y condenarlos. Nosotros debemos de ser buenos y dulces con nuestros enemigos y tener la actitud correcta para con ellos. Así que usted no debe de estar mirándolos como si fuera usted superior, no sea crítico, no sea duro con ellos y nunca pierda la esperanza de que ellos son tan terribles, de que ellos nunca podrían ser salvos y que pues ni modo van a irse al infierno. Nunca, nunca pierda la esperanza. Si el Señor por su gracia y por su piedad lo salvó a usted cuando usted era el enemigo de Dios, Él puede salvar a cualquier persona que fuera su enemigo. Y si usted nunca ha sido salvo, esta es su oportunidad ahora, que dice el Señor. Este es tu día hoy. Considera tu vida. Si tú no tienes paz, si no tienes gozo, no estás lleno, tienes un vacío en el corazón que nada puede llenar. Entonces entiende esto. Esto es por tu pecado. Es tu pecado que te está separando del Señor y te aleja de una vida verdadera. Nunca vas a encontrar la paz, nunca vas a encontrar gozo, satisfacción en esta vida hasta que tú dejes tu pecado a un lado y pongas tu fe en Jesucristo para ser salvo por su gracia. Así que si el Señor le ha dado una convicción al día de hoy y quiere hablar usted con alguien, con algún pastor, nosotros estamos aquí, lo podemos enseñar, le podemos explicar el modo de salvación de Jesucristo. Y si ese es el deseo de su corazón, véngame a ver mientras yo cierro el servicio. Va a haber otra gente aquí en la parte de enfrente de la iglesia que puede hablar con usted. Padre, nosotros te agradecemos estas palabras. Es difícil para mí enseñar esas palabras, para la gente recibirlas también. Nosotros oramos, Señor, para que la gente pueda recibirlas, para que la gente pueda tener un corazón que las entienda. Perdónanos, Padre, cuando nosotros buscamos el error en nosotros y nos regocijamos cuando encontramos ese gozo en lastimar a otra gente. Ayúdanos a no ser así.
a la gente, Padre, que tiene esas dificultades, de la gente que necesita ser honesto, que necesita arrepentirse. Te pedimos, Señor, que los ayude. La gente que ha sido lastimada y terriblemente, que tú les des el perdón, que tú nos ayudes, Padre, que nos guíes. Oramos, Padre, por cualquier persona que está aquí, al que nos está viendo, que necesita salvación, que no te conozca. Nosotros te pedimos que los acerques a ti, que los acerques a ti para salvación y oramos esto en tu nombre. Amén.